Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga, hermano, y a todo aquel que pueda estar viendo este video, este audio, escuchándolo. Bendiciones para todos. Quiero leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 17, y quiero hacer alguna observación, ¿verdad? Voy a comenzar a leer capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice: el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Vamos al verso 10 ahora. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahora pasemos al verso 30, que es Pablo en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Leyendo el capítulo 17, veo la palabra pisteu, que es la palabra creer. Cuando Pablo estaba evangelizando, ¿verdad?, predicando la palabra de Jesucristo, tenía mucha resistencia a todo lado donde iba. En todo lado donde Pablo iba, tenía resistencia. Pero aún así, Pablo y Silas y algunos más que andaban por allí, predicaban la palabra de Cristo. Y cuando Pablo llega acá a Tesalónica, dice el verso 4 del capítulo 17, y algunos de ellos creyeron. Nosotros cuando vamos a hablar con alguien de la palabra de Dios, nosotros no sabemos quién va a creer y quién no. Nuestra tarea es exponer la palabra de Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra tarea. Quien va a dar el crecimiento, quien va a dar la luz, quien va a mostrar es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros somos esos intermediarios o esos canales, abrimos nuestra boca y exponemos el mensaje de Dios. Pero quién va a decidir finalmente es el Señor. Y cuando vamos a Pablo y Silas, que lo vemos allá en Berea, también vemos en el verso 12, vemos que también muchos de ellos creyeron. Muchos, acá ya no dice
algunos, dice muchos, o sea, es más que algunos, en Berea. Y una particularidad que tenían esto de Berea es que dice que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo le estaba diciendo era verdaderamente así, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que hacer también. Verificar si lo que se nos está exponiendo es verdaderamente así. Y eso se llama escudriñar las Escrituras, ser un inquisidor de ellas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a que comienza Pablo en Atenas, del versículo 16 hasta el 34, vemos también que esta palabra, creer, lo encontramos en el verso 34. Dice que en Atenas, cuando Pablo expuso la palabra, más algunos de ellos creyeron. Estaba allí Dionisio. Dionisio se dice en la historia que es el fundador de la iglesia en Grecia. Eso es lo que registra la historia, allí en Atenas. Y una mujer llamada Damaris, ¿verdad? Una pregunta que podríamos hacer es, ¿tú no quisieras ser un Dionisio, un fundador, en algún lugar donde Dios te llame y exponer la sana palabra de Dios y cumplir el ministerio de exponer la palabra? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer, plantear, ¿verdad? Y exponer la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos muchos van a tener comezón de oír la verdad. O sea, la palabra de Dios. Van a tener comezón de oír. Y se van a juntar falsos maestros, ¿verdad?, a decir fábulas que contravienen la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa así? Se crean infantilismo, como decía un hermano, infantilismo bíblico, inmadurez espiritual. Y Pablo siempre hizo exhortaciones contra esto, ¿verdad? Que en los postreros tiempos van a venir hablando del Señor, pero con doctrinas extrañas. ¿Qué son extrañas? Que no son doctrinas de Cristo. Son otras cosas exterior incluso al texto bíblico. Cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, en Berea, Pablo se va para Atenas, pero queda Silas y Timoteo quedan allí, en Berea, ¿verdad? Y Pablo se va a Atenas. Y Pablo sigue su itinerario, exponiendo la palabra, hasta que lo llevan preso, ¿verdad? Y desde la prisión, Pablo escribe a Timoteo. Y cuando vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5, vemos lo siguiente. Vamos a ver. Segunda Timoteo 4, 5. Hablándole a Timoteo, Pablo le dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo dice tú. ¿Por qué Pablo dice tú? Pues porque hay otros que no lo están haciendo, que están haciendo otra cosa opuesta al Evangelio. De hecho, se están oponiendo al Evangelio. Dice, sé sobrio en todo, sé sobrio en todo, no pierdas la cordura, ¿verdad? No pierdas la cordura. Soporta las aflicciones, si son necesarias, si ellas vienen, sopórtalas. Por eso el obrero de Cristo tiene que estar preparado para todo tiempo y momento. Y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es muy probable que Pablo, diciéndole esto a Timoteo, haz obra de evangelista,
que él no tuviera este don, ¿verdad? O no tuviera desarrollado esto. Pero, Pablo, viendo toda la escena, cómo se estaba moviendo, los oponentes a Cristo y al mensaje de Cristo, vio que era necesario que Timoteo, aunque no tuviera este don, que sí haga obra de evangelista. O sea, enseñar a esos nuevos conversos la doctrina bien firme para que no vengan los falsos maestros y arrebaten eso, ¿verdad? Y los pierdan del camino del Señor. Y cumple tu ministerio. O sea, le está diciendo, sé útil en la obra de Dios para enseñar todo lo que Jesús enseñó. Quien tenía el ministerio de evangelista, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, era Felipe, ¿verdad? Felipe, cuando pasó aquel etíope, él le expuso la palabra, él le enseñó la palabra de Dios y enseguida quiso bautizarse, ¿verdad? Y aunque Timoteo no tuviera ese don, era necesario hacer esa tarea, ¿verdad? Pero siempre enseñar bien la palabra de Dios. No motivar a las personas, sino enseñarle el mensaje de Cristo y mostrarle todo el sufrimiento que han pasado los apóstoles y nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de enseñar la doctrina cristiana? La doctrina que Pablo dijo que enseña. Hay un pasaje ahí en estos libros, creo que es en Timoteo mismo, que Pablo dice mi doctrina. Ahí en otro lugar dice mi evangelio, porque él se apropió del evangelio de Cristo, lo hizo suyo, lo cual tenemos que hacer nosotros, usted y yo, apropiarnos del evangelio de Cristo y decir mi evangelio, y exponer eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de enseñar la sana doctrina? Veamos un versículo estábamos leyendo Timoteo, 2 Timoteo 4:5. Vamos a leer el 4:4. ¿Por qué hay que enseñar? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay que enseñar el fundamento de la fe cristiana, la palabra sólida de Dios, para que el cristiano o el nuevo creyente no se aparte a fábulas. Ese es el propósito de enseñar la palabra de Dios, para que usted y yo no terminemos apartándonos a fábulas, a doctrinas de demonios, dice la Escritura. Yo escucho acá en Latinoamérica, escuche con atención esto, hermano, creo que es muy fuerte lo que voy a decir. Hay una cantidad de apóstoles. Es como que usted levanta una baldosa, diría alguno, salta un apóstol. Me llama la atención. He escuchado a alguno de estos apóstoles, no porque lo siga, sino qué es lo que dicen. Y entre las muchas cosas que dicen, que usted no tiene que leer Biblia. ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios dice escudriña las Escrituras, porque ellas son espíritu. Cuando yo leo los apóstoles de las Escrituras, los apóstoles del Señor, Pablo preso, a todos los mataron. El único que creo no le cortaron la cabeza fue a Juan, que terminó en la isla de Pasmo, preso en una cárcel allá. Y estos apóstoles latinoamericanos y centroamericanos viven en tremendas mansiones. ¿A usted no le parece que hay algo raro acá? Estuve escuchando el otro día un supuesto apóstol y estuve escuchando un predicador de un barrio pobre. Y el supuesto apóstol, en toda su disertación,
no nombró ni siquiera una vez a Jesucristo. Terminó negando a Jesucristo, el supuesto apóstol. Y ese predicador de un barrio carenciado, su prédica exaltó a Cristo en todo momento. Hermano, la palabra de Dios nos llama a crecer en entendimiento y una relación personal con el Señor. Y vivir conforme a Dios no significa que usted esté revolcándose por el suelo. No. Cristo no vino a revolcar a las personas al suelo. Cristo vino a extender su mano y a levantarla. A eso vino Cristo. Cuando le trajeron a aquella mujer en el acto de adulterio, en Juan 8, la mujer quedó tirada en el suelo, avergonzada. Y Cristo se baja a nivel de ella y después se levanta y la mujer con él. Cristo vino a levantar al ser humano, no a dejarlo caer. Quienes procuran arruinar a las personas son todas estas doctrinas de demonios, ¿verdad? Hermano, meditemos en la palabra del Señor, que sea ella la que nos instruya, y si no tenemos mucho conocimiento en la palabra de Dios, sería bueno buscar a un hermano más crecido, ¿verdad? Que nos pueda instruir en la palabra de Dios, enseñar más profundo, cada uno con su medida, ¿verdad? Pero estamos llamados a crecer, no estamos llamados a estancarnos. Y tampoco estamos llamados, como ese supuesto evangelio de la prosperidad, que todos vamos a ser ricos económicamente. Eso es una falacia. Cuando usted ve los apóstoles, todos terminaron en la ruina, económicamente, pero glorificando a Dios. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande que el Señor nos proporcionó, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano, y bueno, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en una nueva instancia. Dios le bendiga, hermano.